no es solo una ciudad. Es un lugar donde la historia y el arte se fusionan, donde lo antiguo y lo moderno se entrelazan. Se cuenta que Genghis Khan, el más temido de los conquistadores, al llegar aquí, se detuvo. No destruyó la ciudad. Algo en ella merecía su respeto. Llena de enigmas, historias ocultas y leyendas vivas. Cuna de culturas y religiones. Su legado trasciende el tiempo. Y esa ciudad es Bukhara. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte nuestros vídeos. Bueno, hemos hecho parada de rigor y es que no podríamos parar en mejor sitio porque esto de aquí es Turkmenistán. Estamos justo en la frontera, esta es una frontera natural de río, uno de los países más herméticos del mundo. Estamos haciendo una paradita para comer en un restaurante aquí local de la misma carretera. Dirección, nueva ciudad. Hoy vamos a otra joya de Uzbekistán que os lo vamos a estar enseñando en breve, así que vamos a ver qué tal la comida local. El restaurante uzbeco nunca te decepcionará. Buena calidad de comida, precios económicos y decoración auténtica de Asia Central. Pero debemos apresurarnos. El camino será de 6 horas. Hola, acabamos de llegar a Bukhara. Será la nueva ciudad que vamos a estar descubriendo durante 2 días y este es el hotel que se llama Meros Boutique y está justo en el centro de Bukhara. Es precioso. Es que hasta el último detalle es increíblemente bonito. Ya estamos por aquí, por el centro de Bukhara, literalmente a 3 pasos del hotel. O sea, es el centro de la antigua ciudad de Bukhara, lo que es antiguo, no la parte moderna. Y la antigua ciudad es donde está lo bonito, que como podéis ver es increíble de noche y de día. La Madrasa Nadir Bambaji, ubicada en el centro de Bukhara, es famosa no solo por su arquitectura impresionante, sino también por sus imágenes únicas. A diferencia de muchas madrasas, sus paredes exteriores están decoradas con imágenes de animales, como los famosos ciervos y aves mitológicas que adornan su fachada. Estas representaciones son inusuales en el arte islámico, que típicamente evita imágenes figurativas. Según la leyenda, el arquitecto construyó la madrasa como un caravanserai, pero el gobernante Nadir Bambaji lo reimaginó como una madrasa, lo que obligó a agregar inscripciones religiosas y caligrafía en lugar de eliminar las figuras animales. Así se combinaron tanto la estética del arte figurativo con la caligrafía islámica, lo que hace que este edificio sea único. Hoy, la madrasa alberga un mercado de artesanías, manteniendo su conexión con la historia de la ruta de la seda. Pasear por Bukhara de noche es como entrar en un cuento antiguo. Las imponentes fachadas de las madrasas y mezquitas se iluminan, destacando los detalles de sus mosaicos y arcos. Los colores y patrones de la arquitectura parecen cobrar vida bajo las estrellas. A lo largo del camino, los mercados se llenan de luz, con tiendas que exhiben ropa tradicional, de colores vibrantes, hechas a mano por artesanos locales. Las texturas de los tejidos bordados con intricados diseños cuentan historias de generaciones pasadas.
Los puestos de artesanías están repletos de cerámicas pintadas a manos, joyas de plata y alfombras tejidas con destreza, cada uno un reflejo del alma de esta ciudad. El secador, les ha calentado un poquito. Hemos encontrado como un mercadillo así al aire libre, pero cerrado, es súper bonito y todo es precioso. Hay que regatear, hay que regatear. No os quedéis con el primer precio que os dan porque si le dices la mitad o menos también te lo aceptan. O sea que venid aquí con fuerza y paciencia para regatear. Bueno, a mí me gusta, pero hay gente que sé que no. Pero es muy bonito, es precioso. Y entre tanta belleza, los aromas dulces nos invitan a probar las delicias locales, baklava, halwa, nueces caramelizadas y otras especialidades de la región. Mirad esto, es súper típico, lo hemos visto en todos los sitios, pero no tengo ni idea de qué es. Si alguien de vosotros sabe qué es o para qué se usa, dejádnoslo saber en comentarios, porfa, porque es que no tengo ni idea. Es como súper raro. Y no sé, pone aquí manzana, como apricot, melocotón y cereza, no sé, es muy raro. Pues todo. No está malo, está bueno. Está bueno. ¿Qué son, chuches? Uno más grande. Lo como porque no se tira la comida. Muy bien, Alicia. Que t'ajuda una mica més. Sí, ajuda perquè sembla que menjaré A la Núria li ha agradat. A la Núria li ha agradat. Està clar, no? Sí. A veure si pots treure el teu. Sí. ¿Y te hacemos con ellos? ¿Lo tiramos? Caminar por Bukhara de noche es una mezcla perfecta de historia, arte y sabores, en un escenario donde el tiempo parece haberse detenido. ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, Yolanda. Pero está en casa, tiene novia, pero está en casa. Pero pero mi capacidad de seducción permanece. Y eso me hace grande. Es hora de cenar y fuimos a la terraza de Bukhara Eco Café. El ambiente era encantador con música en vivo de una violinista que le daba un toque especial. La comida fue increíble. Comenzamos con una deliciosa sopa tradicional seguida de un exquisito asado de pollo y cordero a la brasa. Pero lo que realmente se destacó fue el famoso plov, uno de los platos más emblemáticos de Uzbekistán. Este arroz, cocinado lentamente con especias, carne, zanahorias y pasas, es un símbolo de hospitalidad y celebración en la región. Definitivamente una cena para recordar. Bueno, ya hemos cenado y hace un poquito de frío y están cayendo 4 gotas. Nada, vamos a ir al hotel a descansar. Mañana más y mejor, que tenemos un tour guiado todo el día con guía de habla hispana, así que a ver qué tal. Son las 9 de la mañana, desayunados y todo, y vamos a empezar el tour guiado por la ciudad de Bukhara, así que vamos a descubrir a ver qué tal, qué nos ofrece esta belleza de ciudad. Bukhara y Khiva tienen 2500 años de edad, hasta Samarcanda tiene 2700 años de edad, hasta la Revolución Rusa, hasta 1920. En Bukhara había 200 madrasas activas, 300 mezquitas, y por eso a finales del siglo IX, Bukhara se obtuvo el estatus de ciudad santa, sagrada, la cúpula de Islam, el baluarte de Islam, y hasta 1920 fue centro de teología musulmana, centro de sufismo. Hablar de Bukhara es imposible sin mencionar a Hajdin Hoxha, una de las personalidades más admiradas y queridas de la ciudad. Reconocido no solo por su grande sabiduría, sino también por su inigualable sentido del humor. Hajdin Hoxha se convirtió en un símbolo de astucia y justicia. Esta estatua honra a un hombre cuyo legado sigue vivo en las historias y las sonrisas que dejó. Muchos jóvenes a él preguntaron, por ejemplo, un hombre tiene 100 años de edad,
puede tener niños. Él respondió, cuando aquel hombre tiene vecinos de 20 años, puede tener niños. Él pidió prestado dinero a un hombre rico. Y el hombre rico a él preguntó, ¿lo que quieres hacer con ese dinero? Él respondió, quiero comprar un elefante. Y el hombre rico a él otra vez preguntó, si no tienes dinero para mantener elefante, ¿por qué quieres comprar un elefante? Él respondió, he pedido dinero, no consejos. Hajjin Hoxha, su presencia aún se siente en cada rincón de Bukhara. Si has llegado hasta aquí, mil gracias, de verdad para nosotros es súper importante y es que la única manera de que nosotros podamos seguir haciendo este contenido es con tu apoyo, pues suscribiéndoos al canal, comenta, dale like, comparte, porque es que para ti es totalmente gratuito y a nosotros nos ayudas un montón. Este es el Khanqa de Nadir Diban Bakhi, construido en el siglo XVII, un refugio espiritual para los derviches sufís y un lugar de oración. Su arquitectura refleja la grandeza de Bukhara, con intricados mosaicos y una imponente entrada que nos invita a viajar en el tiempo. Hoy, este edificio ha encontrado una nueva vida. Sus muros, que alguna vez albergaron el silencio de la meditación, ahora vibran con la música tradicional, uniendo el pasado espiritual con la celebración cultural de la región. Actualmente es un museo muy bonito, hemos entrado, lo podéis ver, hay una maqueta de todo Bukhara donde el guía nos ha explicado absolutamente todo lo que veremos, los estanques, y luego aquí esto es un caravansaray, que es donde venían los caravaneros a descansar y a guardar las mercancías durante la noche. Bukhara está llena de caravanasarays, antiguos refugios para los comerciantes que viajaban a lo largo de la ruta de la seda. Estos edificios eran esenciales, ofreciendo descanso y protección a las caravanas que cruzaban el paso del desierto. Hoy siguen en pie como testigos de un pasado donde el comercio y la cultura florecían en cada rincón de la ciudad. Es uno de los lugares más antiguos de Bukhara, la mezquita Maghoge-Atari, construida sobre los restos de un antiguo templo zoroastriano. El zoroastrismo, una de las primeras religiones monoteístas, fue practicado originalmente en el Imperio Persa por millones de personas. Este sitio sagrado, cargado de historia, refleja la fusión de culturas y religiones que han dejado su huella en la ciudad. Hoy, la mezquita no solo es un testigo del pasado, sino un ejemplo de legado arquitectónico que define a Bukhara. La mezquita que hay en el centro de la antigua Bukhara actualmente no está activa, es un museo de alfombras, muy bonito y muy recomendable también la visita. Para la habitación iban, habitación fría, caliente, muy caliente, habitación para tomar masaje, habitación para afeitarse. En cada habitación había dos recipientes, una para agua fría, otra para agua caliente. Se iluminaban con velas, se calentaban con leñas, etc. Perderse en las calles de la vieja Bukhara siempre es un placer. Un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde cada esquina, cada piedra cuenta una historia milenaria. Mientras recorres sus estrechas callejuelas, los aromas de los mercados te envuelven y te encuentras inmerso en un mar de los colores y texturas. Es un viaje para los sentidos, un retorno a una era en la que las caravanas de la ruta de la seda traían vida y comercio a esta ciudad legendaria. Dejarse llevar por el bullicio de sus mercados, descubrir tesoros escondidos, es realmente una alegría. Aquí en Bukhara, perderse nunca ha sido tan hermoso. Además, recuerda que puedes unirte en cualquiera de nuestros viajes en grupo reducido donde todos los detalles están en nuestras redes
Y si quieres un viaje más a medida a la carta, nos contactas por privado y nos ponemos manos a la obra. Sigamos explorando el mundo con Mercè Honer. En el corazón de Bukhara, dos monumentos históricos se miran fijamente a través de los siglos. A la izquierda, la Madrasa Abdulaziz Khan, con sus impresionantes fachada y detalles que cuentan historias de poder y conocimiento. Enfrente, la majestuosa Madrasa Ulugh, que guarda los secretos del cielo y de la ciencia, testigo de un era esplendor intelectual. Estas dos estructuras no solo reflejan la grandeza de Bukhara, sino también la eternidad de su legado. Construida en el siglo XVII, bajo el reinado de Abdulaziz Khan, esa madrasa fue un centro de aprendizaje y poder. Su imponente entrada, adornada con cerámica esmaltada, da la bienvenida a aquellos que cruzan su umbral, invitándolos a un viaje a través del arte y la sabiduría islámica. En su interior, la mosquitera de verano ofrece un refugio fresco, un espacio donde el calor de Bukhara se suavece bajo sus arcos y frescos patios. En Bukhara, la tierra es salada. Cuando la parte de abajo es mármol, la sal no puede subir arriba y el edificio no estropea. Otro motivo era mezquita de verano. Antes de ordenar eso, suplicaban agua para dar fresco. Este lugar no solo era centro de educación religiosa, sino también un punto de encuentro para los intelectuales y artistas de la región. Y hemos visto también una pequeña habitación de cuando anteriormente esta madrasa estaba activa, donde dormían los alumnos, y también pues el sótano, la cocina, y muy chulo. Y esto pues ahora lo utilizan para poner tiendas de souvenir y vender cositas, y no sé por qué, pero todos hablan español perfecto. Hoy en día, la madrasa ha transformado su propósito, albergando talleres de artesanía local. Los artesanos crían y venden piezas que fusionan la tradición con la creatividad moderna, mientras que los ecos de su glorioso pasado aún resuenan en cada rincón. Vamos a dar una vuelta, vamos a tener tiempo libre para comer, para comprar, para mirar, y aquí tenemos a nuestro amigo, ven. ¿Cómo te llamas? Abu Bakar, Abu Bakar, ¿y cómo has aprendido español? por las turistas. Ah, sí, eres muy inteligente. ¿Y cuánto vale esto? La pizza hecha a mano, 3,60 euros. Espera, ¿eh? ¿Y esto? A ver, enséñamelo. La ropa de la sopa. ¡Ah, qué bonito! Ahora. ¿Cuánto vale este? Este igual. Precios igual. Y uno. Uno por 25. 25. ¿Y no me lo dejas por 15? ¿15? Sí. Vale. Pero puedo escoger el color. Pero 15, si no, no. Después de explorar la historia de la madrasa, es momento de hacer una pausa y disfrutar de los sabores de Bukhara. Un buen descanso para recargar energías antes de continuar nuestra exploración por las maravillas de esa ciudad milenaria. Pues ya acabamos de comer, súper bien, por cierto, y hemos tomado un tuk-tuk para ir a donde hemos quedado ahora con el guía en la madrasa, que son 10 minutos caminando. Vamos tarde, pero bueno, así ya tomamos la experiencia de lo que es ir en un tuk-tuk por aquí. ¡Epa! Vale, venga, ya estamos aquí. Construida en 1420, la madrasa Mirza Ulugh Bek fue uno de los centros de estudios astronómicos más importantes de la región. Fundada por el mismo Ulugh Bek, nieto de Tamerlán, aquí se enseñaba a observar y comprender los cielos. Esa madrasa no solo fue un faro de conocimiento, sino también un lugar donde la ciencia y la filosofía se unían en busca de libertad. En la puerta de madrasa, Mirza Ulugh Bek escribió una frase en árabe. Y esta frase dice: la aspiración al conocimiento es obligación de cada musulmán y cada musulmana. En su apogeo, este imponente centro fue el hogar de astrónomos y matemáticos de todo el mundo islámico. Entre sus patios se trazaban mapas estelares que desvelaban los secretos del cosmos.
Hoy, lo que fue un templo del conocimiento se ha transformado en un vibrante mercado de souvenirs, donde los visitantes recorren sus históricos pasillos, llevándose consigo recuerdos que reflejan la esencia misma de Bukhara. La Plaza de Kalan ha sido durante siglos el centro de la vida espiritual y cultural de la ciudad, rodeada por la majestuosa mezquita Kalan y la madrasa Mir Arab. Su arquitectura sigue hablando de un pasado glorioso. La mezquita Kalan, una obra maestra de la arquitectura islámica, construida en el siglo XVI. Su grandioso portal y su minarete de 46 metros nos hablan de la ambición y el esplendor de Bukhara en su apogeo. ¿Por qué en el siglo XIII Genghis Khan no quemó, no destruyó ese minarete? Existen dos versiones. Una versión dice que Genghis Khan quiso usar como faro para sus soldados y por eso no quemó, no destruyó. Otra versión dice cuando Genghis Khan acercó al minarete y miró hacia arriba y por ráfaga del viento se cayó su gorro. Él cogió el gorro, ese motivo hizo reverencia al minarete y por eso no quemó, no destruyó. En siglos pasados tenía distintos usos. Era faro para caravanas que van a Bukhara, guiar caravanas hacia la ciudad. Era torre de vigilancia para soldados. Y también cada día 5 veces subieron arriba 4 muezzines y realizaron llamadas a la oración a los fieles de Bukhara. Pero la mezquita Kalan no solo es un símbolo de la ciudad, sino también un espacio de espiritualidad viva. A lo largo de los siglos, ha sido un lugar de oración, un refugio para los fieles, y hoy sigue siendo un punto de encuentro para la comunidad. Desde sus enormes columnas hasta el eco de las oraciones que resuenan en sus paredes. Esta mezquita sigue siendo el corazón de la fe en Bukhara. Y los árabes consigo trajeron el nuevo religión Islam. Idioma árabe se hizo estatal. La primera mezquita de Asia Central, los árabes construyeron en Bukhara, acá, en este lugar, con adobe. Quedó solo cimiento. Está abajo. La segunda vez, aquí mezquita fue construida en el siglo XII, con ladrillo cocido. También quedó solo cimiento. También está abajo. Siglo VIII, siglo XII. Última vez aquí mezquita fue construida en el siglo XVI. El visto actual, siglo XVI. Se considera más grande mezquita de Bukhara. En el lado opuesto de la plaza, la madrasa Mir Arab se alza con una majestuosidad que atraviesa el tiempo. Fundada en el siglo XVI, esa madrasa no solo es una joya arquitectónica, sino también un bastión del conocimiento islámico en Asia Central. Durante siglos, la Mir Arab ha sido un faro de conocimiento, enseñando ciencia, astronomía, filosofía y derecho islámico. Hoy sigue siendo un centro de aprendizaje, donde estudiantes de todo el mundo mantienen vivo su legado académico, inspirando a nuevas generaciones a seguir el camino del saber. Después de pasar el día descubriendo la rica historia de Bukhara, nuestro guía nos invita a una experiencia única. Al llegar al Gran Bukhara Hotel, somos recibidos por las melodías envolventes de la música tradicional uzbeka. Los bailarines, con sus trajes llenos de color, nos sumergen en una tradición que trasciende el tiempo.
Entre cada cambio de vestuario, un desfile de moda uzbeka fusiona lo clásico y lo contemporáneo, celebrando una cultura viva que sigue inspirando y sorprendiendo. La verdad que todo es muy bonito, la música uzbeka también es muy bonita y luego ya después de este espectáculo nos hemos venido al centro y vamos a estar cenando en este restaurante, el Yabi House, que es la plaza, se llama así, y el restaurante también. Y como siempre, la gastronomía en Bukhara es un verdadero placer. Platos deliciosos a precios increíblemente accesibles. El ambiente del restaurante, con su decoración encantadora, nos invita a disfrutar de una experiencia única, perfecta para cerrar el día. Cuando la noche cae sobre Bukhara, la ciudad se transforma en un sueño de luces y sombras. La Plaza Kalan, bañada en una luz dorada, se eleva como un testimonio imponente de siglos de historia. Cada arco, cada azulejo, cobra vida bajo el resplandor de la luna llena, que observa desde el cielo como un guardián silencioso de este lugar sagrado. Se tiene que ver de noche. En esta noche mágica, la ciudad no solo se ilumina, sino que resplandece con la historia y la grandeza de un pasado que sigue vivo en cada rincón, en cada paso. This was Bukhara by night. Buenos días, ya estamos recién desayunados, son las 9 de la mañana y estamos visitando el primer monumento de hoy, que es el Chor Minor Madrasa, la madrasa de los 4 minaretes. Chor significa 4, nos acaba de explicar el guía, y Minor significa minarete. Existen dos versiones. Una versión dice cada cúpula refleja una dinastía. Porque Samanidas, Sheibanidas, Asharkanidas y Mani, cuando ellos gobernaron en territorio de Asia Central, Bukhara fue la capital. Otra versión, cada cúpula refleja una religión. Zoroastrismo, budismo, cristianismo y islam. Construida a principios del siglo XIX por el comerciante y filántropo Dost Muhammad, la madrasa fue pensada originalmente como un centro educativo religioso. Sin embargo, nunca llegó a funcionar como una escuela. Esto se debió a que, a pesar de su imponente estructura, la madrasa no pudo competir con otras instituciones más estabilizadas de la ciudad que ya ofrecían formación religiosa. Así, el Chor Minor nunca cumplió su función educativa, pero su belleza y su historia han perdurado hasta nuestros días. Después de haber visto ya la madraza, hemos venido hasta este parque, que es como un parque de atracciones, y aquí se encuentran dos mausoleos, uno mausoleo de Ismail y otro el mausoleo del profeta Ayub. Entre las arenas del tiempo se alza un tesoro arquitectónico, el mausoleo de Ismail Samani, un monumento de ladrillo cocido que ha desafiado más de 1000 años de historia. Construido en el siglo IX, este mausoleo no es solo la tumba del gran Amir Ismail Samani, fundador de la dinastía samanida. Es un símbolo del esplendor persa islámico, una joya geométrica donde la luz y la sombra danzan entre sus intricados relieves. Durante siglos, las arenas del desierto lo ocultaron del mundo, preservándolo como un secreto, hasta que fue redescubierto en el siglo XX, revelando su increíble resistencia y belleza. Hoy sigue en pie, testigo silencioso de los imperios que han ido y venido, recordándonos que la grandeza se escribe en piedra
y en la eternidad. Padres del novio tienen que organizar una cena, o en casa o en restaurante. Y luego siempre mujer usa esta cuna. Es para hacer pis. Cuando es niño, aquí se ponen. Cuando niña, ahí. Para hacer pis. Aquí está una cerámica, de cerámica. Es pañal acá, pero en aquel tiempo solo existía un sistema, este. El mausoleo Kashmai Ayub, la fuente de Job. Dicen que la profeta Job en su peregrinaje por esas tierras golpeó el suelo con su bastón y de la árida tierra brotó agua cristalina, una fuente milagrosa que aún fluye hasta hoy. El mausoleo con su icónica cúpula cónica ha sido testigo del paso de dinastías y conquistadores. Los peregrinos y viajeros llegan en busca de su mística agua, creyendo en su poder sanador. Milagro o mito, eso lo decides tú. Pero lo que es innegable es su belleza, su misterio y su eterno tesoro entre los vientos del desierto. Estamos en otra parte de Bukhara y esta es la mezquita de las 40 columnas. Hay 20 columnas de olmo, pero aquí al lado hay un lago y cuando el agua está limpia, en el reflejo se ven 40 columnas. Por eso lo nombraron la mezquita de las 40 columnas. Dicen que fue construida para la nobleza, pero con el paso del tiempo se convirtió en un refugio para todos los creyentes. Sus 20 columnas de madera, esbeltas y majestuosas, parecen sostener el cielo. No hay entrada, no tienes que pagar por entrar en ella, así que vamos a ver qué tal es la mezquita por dentro. Y adentro sí que hay una caja con donaciones que yo siempre recomiendo pues donar un poquillo para ayudar a lo que es a la gente de la mezquita y lo que sea necesario. Adentrarse en este lugar es como cruzar un umbral al pasado, donde el sol ilumina delicadamente sus decoraciones. El murmullo de las plegarias antiguas, el aroma de la madera tallada nos envuelven. Aquí la serenidad de siglos de historia se respira, pero este espacio sigue vivo. Los fieles, descalzos, susurran, recordándonos que la espiritualidad nunca se apagó. Al salir, la torre Chukhov destaca en la distancia, con su diseño único de acero que desafía el horizonte de Bukhara. La primera estructura hiperboloide de Agri del mundo. Desde su cima, la ciudad se revela, pero esa es otra historia para quienes deciden subir y ver la ciudad desde el cielo. Pues después de la mezquita hemos venido que justo delante está el Palacio Ark. Es también un palacio súper bonito, se puede visitar, vale 40.000 la entrada, pero nosotros no está en nuestro plan y tenemos que ir a otro sitio y ya no tenemos más tiempo. Pero por fuera vale la pena venir, hacerte fotos en el exterior y luego aquí pues hay un camello para los que queréis haceros una foto con él. Pues aprovecharlo porque es un tipo de camello que no estamos muy acostumbrados a verlo y es realmente precioso. Última parada aquí en Bukhara va a ser visitar el Palacio de Verano, que ya a la puerta no deja desperdicio. Área total es 7 hectáreas. En nuestro día, dentro del palacio, se encuentra el Museo de Etnografía Territorial de la ciudad. Este museo también se fundó en la época de la Unión Soviética. Este lugar, de momento estamos 4 kilómetros fuera de casco antiguo. En las afueras de Bukhara, donde el polvo del desierto se funde con los reflejos dorados del sol, se esconde un palacio que parece sacado de un sueño. Sitori y Mojejosa, el palacio como las estrellas y la luna. Un nombre poético para una historia envuelta en nostalgia. Ese no es solo un palacio, es el eco de un amor perdido. Se dice que el emir de Bukhara ordenó su construcción en memoria de su esposa favorita, una mujer cuya belleza, según cuentan, rivalizaba con la luz de la luna. Pero la fortuna fue cruel.
y su partida dejó un vacío imposible de llenar. Así nació este lugar, como un suspiro convertido en arquitectura, un tributo a lo efímero de la vida y lo eterno del recuerdo. En su interior, los salones respiran lujo y melancolía. Cada rincón susurra historias de banquetas, música y secretos de la realeza. Pero el tiempo pasó, y lo que fue símbolo de esplendor se convirtió en un testimonio del pasado. Hoy, el viento acarcia los patios vacíos y las fuentes reflejan el vaivén de las nubes, como si esperaran el regreso de aquellos que una vez rieron en sus jardines. Sitoria Mojejosa no es solo un palacio, es un poema de piedra, donde el amor y la memoria siguen vivos en cada rincón. Pero así como toda historia tiene un final, también nuestro viaje por Bukhara llega a su fin. Hemos caminado entre sus murallas ancestrales, sentido el peso de su historia y escuchado los susurros de su pasado. Pero Uzbekistán aún guarda más secretos, más ciudades donde la historia y la belleza se entrelazan. Más allá del horizonte nos espera otro destino, un lugar donde el tiempo también ha tejido su propia leyenda. El polvo de la historia sigue en el aire. Las puertas de nuevo capítulo están a punto de abrirse, y ahí nos volveremos a encontrar.